Nos volvemos a encontrar por este medio y hoy celebramos la semana 21ª del tiempo ordinario del ciclo B de la liturgia de la Iglesia, siendo el domingo 22 de agosto del año 2021. El día de hoy la Iglesia continúa con el Evangelio de San Juan en lo que llamamos el discurso eucarístico, donde nuestro Señor Jesucristo hace la gran revelación de hablarnos de su cuerpo y de su sangre, que sería entregado no solamente en el altar de la cruz, sino ya desde antes en lo que llamamos la última cena, que es la cena de celebración de la Pascua. Ahí nuestro Señor Jesucristo realiza el gran prodigio admirable de transformar, vamos a decirlo así, transformar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Ese gran misterio, que es el misterio de nuestra fe, donde anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección, ya nuestro Señor Jesucristo lo había anunciado. Es exactamente lo que nos viene describiendo el Evangelio de San Juan. Recordemos que hace 8 días se intercaló en el calendario litúrgico, y siendo domingo, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y por lo mismo se trató pues de una celebración intermedia, pero hoy se vuelve a retomar las lecturas, ¿verdad?, del libro de Josué, de la carta de San Pablo a los Efesios y del Evangelio de San Juan, ya en el mismo capítulo 6, ¿verdad? Empieza en el verso 55, pero de inmediato brinca al 60, al 69, porque los otros versículos ya los había anunciado hace 15 días. Bien, nuestro Señor Jesucristo había dicho a la multitud de los discípulos que lo seguían: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Recordaremos pues esta afirmación categórica que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Fue motivo de murmuración. Recordemos que aquella gente empezó a murmurar: este hombre está loco, ¿cómo nos quiere ahora decir todas estas cosas de que nos va a dar su carne y su sangre como comida y bebida? Eso es algo intolerable, dijeron. Muchos se escandalizaron, muchos incluso discípulos ya no lo siguieron. En fin, fue verdaderamente una noticia sorprendente para todos ellos. Pero eso no hace que nuestro Señor Jesucristo se retracte viendo que la gente se retira, pues si se retira escandalizada por aquellas palabras, nuestro Señor Jesucristo incluso, ¿verdad?, va a anunciar como un misterio posterior cuando dice: ¿qué será si ustedes vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Es decir, nos anuncia su ascensión a los cielos. Y eso podría ser incluso motivo de mayor sorpresa o incluso de mayor escándalo, pensando que Él abandonaría a su pueblo. Aquella gente no lo entendió evidentemente en aquel momento y se retiró, pero nuestro Señor Jesucristo enfatiza, ¿verdad?, acerca de estas palabras que les hizo murmurar, y dijo: esto les escandaliza, pues ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. Esta afirmación es totalmente contundente y al mismo tiempo es para tomarse en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo está anunciando la misma entrega del Espíritu Santo, o su propio Espíritu en las manos del Padre, ¿verdad?, como la fuerza que habríamos de tener, es decir, el principio de la fe. De ahí viene fuerza, fortaleza, ¿verdad?, firmeza, confianza. Es decir, para que ustedes tengan confianza, el Espíritu les dará la vida. La carne para nada aprovecha.
¿verdad? Ya habríamos escuchado anteriormente aquellas primeras palabras: no solo de pan vive el hombre, como diciendo no solo de lo material o solamente para alimentar la carne, sino también de toda palabra que emana de su boca. Y cuando se habla de la palabra, se habla también del Espíritu de Dios, de la fuerza de esa palabra, palabra creadora, fecunda. Por eso dice aquí, esa palabra da vida, ese Espíritu da vida. Y necesitamos precisamente prepararnos para recibir el Espíritu Santo. Aquí podríamos decirlo, ¿verdad?, de modo coloquial, la importancia que tiene el sacramento de la confirmación, donde se recibe el Espíritu Santo por la imposición de las manos del obispo, es decir, del apóstol. Y al mismo tiempo, como el preámbulo para recibir y alimentarnos con el cuerpo del Señor y su sangre preciosa. Cuerpo en sacrificio, sangre derramada para nuestra salvación, pero que el Señor lo deja incluso como comida y bebida, para que todo aquel que le reciba pueda resucitar, es decir, pueda participar del triunfo, de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y podamos resucitar con Él. Bien, pues las palabras que les he dicho, dice Jesús, son espíritu y vida. Pero a pesar de eso, algunos de ustedes no creen. Efectivamente, queridos hermanos, este gran misterio a lo largo de los siglos, pues muchos no creen, no lo han creído, no lo han tomado en serio, ¿verdad? Otros tal vez por costumbre o por rutina, pero si no estamos movidos por el Espíritu de Dios para vivir intensamente nuestra fe, cuando nos acercamos incluso a comulgar, ¿verdad?, pues entonces de nada nos aprovecha, ¿verdad? ¿Cuánta gente puede venir y abrir la boca y sacar la lengua para que el sacerdote le dé el cuerpo de Cristo? Pero sin embargo aquella gente a lo mejor no tiene ninguna reverencia, ¿verdad? No tiene ninguna mejor ilustración. De ahí la importancia de aclarar estas palabras y de entenderlas, sobre todo, ¿verdad?, pidiéndole al Espíritu Santo: ayúdanos a entender, danos esta sabiduría de la que nos habla Jesús, para que podamos vivir intensamente ese encuentro de banquete pascual, donde se nos habla no solamente de la libertad de aquellos que son esclavos por el pecado o por el demonio, sino sobre todo los que se encaminan a la tierra prometida, que en este caso hablamos de la vida eterna y del cielo. Por eso no debemos de perdernos. Ya nuestro Señor Jesucristo había dicho: el que coma de este pan vivirá para siempre. En otra parte nos dirá: el que coma de este pan, yo mismo lo resucitaré en el último día. Bueno, pero sin embargo Jesús, conociendo nuestros corazones y conociendo la dureza del corazón de la humanidad muchas veces, también dice aquí, Él conocía exactamente quiénes no creían y quién lo habría incluso de traicionar. Estas palabras nos parecen duras, pero efectivamente podríamos referirlas a Judas, que fue el traidor, como decimos tradicionalmente. Pero en esta traición entra mucha gente que de repente cree en el Señor y después lo abandona. No confía plenamente en el Señor y más bien va a buscar, ¿verdad?, la hechicería, la brujería, las limpias, el espiritismo, otro tipo de dioses o de poderes. A eso se refiere también la primera lectura del libro de Josué, ¿verdad? Cuando Josué, cuando habían entrado ya a la tierra prometida, Moisés había muerto, ¿verdad?, en la montaña anterior, y Josué vino a preparar al pueblo. Ya se habían establecido, Dios les había devuelto aquel territorio y convocó a todos los israelitas, dice esa primera lectura, y les hizo esa aclaración: ¿desean ustedes seguir sirviendo a sus dioses allá donde vivían atrás del Éufrates, o los dioses que había en estos pueblos? Pues sepan lo que yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Ustedes a quiénes quieren servir? El pueblo respondió con sensatez
¿verdad? También nosotros serviremos al Señor, ¿verdad? Lejos de nosotros abandonarle para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Esta afirmación, ¿verdad? Creo que es como un punto clave que nos invita a una decisión firme, como el pueblo de Israel respondió en aquel entonces, ¿verdad? El Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud, el que hizo de nosotros grandes prodigios. En fin, recordaron con sensatez todos los prodigios que Dios había realizado mientras ellos caminaban por el desierto y cómo los sacó de la esclavitud de Egipto. Ante eso, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que nos viene dando incluso toda una instrucción sobre el modo de vida, las costumbres de conducta, de pensamiento, etcétera, de convivencia y la repercusión social dentro del pueblo de Dios. Una vez más, San Pablo también nos va a hacer el símil, decimos, ¿verdad?, entre Cristo y la iglesia y el esposo y la esposa. Así como el esposo se entrega a la esposa y la esposa a su marido, de la misma manera Cristo se entrega a su pueblo, ¿verdad? Le baña, le purifica, le transforma para presentarse esa iglesia, ¿verdad?, como una novia sin mancha, sin arruga y revestida del vestido de gracia. La acción misma redentora de Jesucristo que no debemos olvidar. Es Cristo quien está atento a su pueblo para redimirle, para santificarle, purificarle, transformarle, para hacer crecer este pueblo, sobre todo en el amor. No olvidemos que en el amor se encuentra toda la gran verdad de la ley y los profetas. Ya diría San Agustín, ¿verdad? Ama y haz lo que quieras, porque el que ama no ofende, no va a lo malo, sino siempre a las obras del amor y de la bondad. Bueno, pues eso, San Juan, ¿verdad?, en el Evangelio indirectamente retoma todo aquello, lo expresa con esta síntesis de lectura, diríamos así, ¿verdad?, para hablarnos de lo que significa permanecer unidos en el Señor. Muchos de los discípulos, pues escandalizados, se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Se escandalizaron. ¿Cómo nos va a dar de comer su carne y su cuerpo? No lo entendieron. Jesús les dijo a los 12, aquí viene otra parte fundamental, porque los 12 van a ser las cabezas, diríamos, principales, empezando por Pedro, a la cabeza de todos. Y les hace esa pregunta: ¿también ustedes quieren dejarme? Esta pregunta también nosotros estamos obligados el día de hoy a responderla. ¿Quieres dejar a Jesucristo? ¿Te escandaliza la doctrina del Señor? Hoy en día muchas cosas de la doctrina de Cristo han causado escándalo, rebeldías en la iglesia, no aceptan muchas partes de la Escritura. A lo largo de los siglos muchos han mutilado los libros sagrados, ¿verdad? Han formado sectas, se han escandalizado, han eliminado la Eucaristía de sus vidas. En fin, esto es lo mismo que se ha vivido a lo largo de todos los siglos y que seguramente, ¿verdad?, no es deseable, pero pues seguramente lo seguiremos viviendo, porque muchos creen y muchos no creen, muchos lo rechazan. Pero Simón Pedro, indudablemente movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de la verdad, le respondió: Señor, ¿pero a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Que es una expresión muy fuerte, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, el Santo de Dios, o también es muy fuerte porque habla de la misma divinidad. Bien, pues en eso encontramos nosotros, podríamos hablar muchas cosas, lo que es el Santo de los Santos en el templo de Israel, ¿verdad?, lo que es la presencia de Dios en medio de su pueblo. En fin, Cristo es el Santo de Dios, como incluso en algún momento el mismo demonio lo declarara: ya sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios, y acaso has venido a atormentarnos, déjanos en paz. Todo aquello
que le dijo, ¿verdad?, el demonio por boca de un hombre atormentado por el demonio. Pues Jesucristo es el Santo de Dios, no necesitamos que nos mueva el demonio, debemos de decirlo con una fe viva, consciente, inteligente, para que podamos permanecer unidos como una gran familia en Cristo y como un solo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, la esposa del Señor, repito, como lo dice San Pablo hoy en la segunda lectura de la liturgia a los Efesios. Pues permanezcamos pues alimentándonos del cuerpo y de la sangre de Cristo, preparándonos interiormente, purificándonos de toda idolatría y de todo pecado, para eso está el confesionario, y acercándonos con una fe viva. Que el Señor les bendiga, ¿verdad?, y nos haga prosperar en la unidad y en las obras del amor y de la caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.